aplicada específicamente a transporte de fluidos por tuberías. Ese es nuestro tema especial. Entonces, ¿qué estudia la mecánica de fluidos? Generalmente el movimiento de los fluidos originados por diferencia de presiones o por fuerzas. Nosotros vamos a aplicar esto a movimiento por tuberías, ¿no? Ese es nuestro objetivo importante, estudiar el movimiento de fluidos a través de tuberías. Este movimiento se puede dar por acción de fuerzas o por acción de cambio de presión. En realidad hay que hacer siempre un balance de energía. Y la ecuación que siempre la vamos a utilizar para hacer el balance de energía es la ecuación de Bernoulli, que está escrita en esta parte, ¿no? Donde en realidad la ecuación de Bernoulli es una ecuación resultado de un balance de energía. Tenemos la energía de presión, la energía potencial o gravitacional, la energía cinética, ¿no? Hay que hacer un balance de todas esas energías que puedan estar actuando en un sistema. Puedo también añadir una energía adicional. El caso de una bomba, ¿no? Nos produce una energía adicional para poder impulsar el fluido por un sistema de tuberías o por una tubería. Entonces, este es nuestro digamos, primer objetivo, ¿no? Estudiar el movimiento de fluidos por el interior de tuberías. Ahora, el fluido se puede mover por el interior de las tuberías con características de flujo laminar o de flujo turbulento. Entonces, tenemos que saber diferenciar estos dos tipos de flujo, porque dentro de una tubería el fluido puede estarse moviendo con flujo laminar o con flujo turbulento. El flujo laminar es un flujo muy ordenado, ¿no? Se lleva a cabo con velocidades pequeñas y el fluido, las partículas del fluido se mueven como si fueran láminas, ¿no? Acá está como si fueran láminas, como si fueran capas, ¿no? Una encima de la otra. Es un flujo muy ordenado, se lleva a cabo con velocidades relativamente pequeñas y esta es una de las características, ¿no? Velocidades bajas y es considerado, digamos, un sistema ideal, pero puede presentarse en un movimiento real de un fluido dentro de una tubería. Aquí no está escrito, pero lo digo, la viscosidad, la viscosidad del fluido, la densidad del fluido y la viscosidad también son importantes, ¿no? Un flujo laminar se lleva a cabo, ya hemos dicho, es un flujo ordenado, se mueven las partículas como si fueran capas o láminas, la velocidad es pequeña en comparación al turbulento y normalmente de esta manera se mueven los fluidos de viscosidad grande, ¿no? Por ejemplo, un aceite podría moverse dentro de una tubería con este tipo de flujo, viscosidad grande, ¿no? Bien. El otro tipo de flujo, el que está a la derecha, es el flujo turbulento, y les adelanto que normalmente dentro de una tubería el flujo es turbulento. Rara vez es flujo laminar, a no ser
que se cumplan todas las características que hemos explicado y que el fluido sea de viscosidad alta. Normalmente, si hablamos de transporte de agua o de fluidos poco viscosos, el flujo es turbulento. Es un flujo caótico, desordenado totalmente. No hay trayectorias definidas, las trayectorias son totalmente caóticas y desordenadas. En realidad decimos que se forman remolinos, ¿no? Hay remolinos cuando tengo flujo turbulento y normalmente así se mueven las partículas cuando un fluido está moviéndose con flujo turbulento. Todo caótico, todo desordenado, se forman remolinos, vórtices de los remolinos y ese es un movimiento real de un fluido. La velocidad es relativamente elevada en comparación al flujo laminar y se considera un sistema real, ¿no? En la realidad, un fluido que se esté moviendo por dentro de una tubería normalmente se va a mover con flujo turbulento, a no ser que cumpla las características especiales para moverse con flujo laminar. Esos son los dos tipos de flujo que se presentan cuando un fluido se mueve por el interior de una tubería. Ahora, puede haber una región de transición. Puede un fluido primero estarse moviendo laminar y por alguna razón muy excepcional pueda pasar a turbulento. Normalmente o es laminar o es turbulento. ¿Sí? Bien, entonces, si hay preguntas, alguien por favor abra su micrófono y me dice. En este momento no veo si las manos están levantadas, simplemente estoy viendo la presentación, entonces si alguien quisiera preguntar algo, yo voy a decir, hay preguntas y entonces en ese momento me pregunta. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que he estado exponiendo hasta este momento? Bien, entonces, no habiendo preguntas, voy a seguir. Aquí hay dos esquemitas que más o menos nos darían una idea de lo que es laminar y lo que es turbulento, ¿no? Las características ya están explicadas en el diagrama anterior, en el diagrama de bloques anterior. Ahora, ¿qué me permite saber si el flujo es laminar o el flujo es turbulento? El número de Reynolds es el que me permite averiguar y poder saber si el fluido está fluyendo por el interior de una tubería con flujo laminar o con flujo turbulento. El número de Reynolds es un número adimensional, no tiene unidades, es un número adimensional que nos permite averiguar o tener certeza de con qué tipo de flujo se está moviendo el fluido por el interior de una tubería. Ahí está la expresión, la formulita, ¿no? Este es el número de Reynolds en función a la velocidad media del flujo. Esta es la velocidad media del flujo, el diámetro interior de la tubería, la densidad del fluido que está siendo transportado y la viscosidad de dicho fluido. Esta es la viscosidad dinámica. Hay dos tipos de viscosidades, la cinemática y la dinámica. La cinemática es esta otra, que es la dinámica dividida entre la densidad. En la clase de introducción hablábamos con el auxiliar se presentó y yo le di unas funciones especiales para que las primeras clases él no va a resolver problemas, sino va a preparar todo el material que ustedes van a necesitar.
uno de ese material son las tablas, ¿no? La tabla de densidades, la tabla de viscosidades, la tabla de viscosidad dinámica, viscosidad cinemática para diferentes temperaturas. Uno tiene que tener esa información dependiendo a qué temperatura estoy transportando el fluido. Tengo una determinada viscosidad, tengo una determinada densidad, y eso lo puedo averiguar directamente de las tablas, ya sea en el sistema internacional o en el sistema inglés. Eso nos va a preparar el auxiliar para que ustedes tengan y lo puedan usar en prácticas, en ejercicios, en examen. Entonces, dependiendo a qué temperatura está moviéndose el fluido, con ayuda de esas tablas puedo tener la información de la viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica y la densidad, también el peso específico. Tienen tablas para diferentes fluidos. Uno de los fluidos más importantes para nosotros es el agua, pero también hay para otros fluidos, y todo eso está en las tablas. Entonces, el número de Reynolds es un número adimensional y se lo calcula utilizando estos parámetros, ¿no? La densidad, la viscosidad dinámica, el diámetro interior del tubo, porque un tubo o una tubería tiene un diámetro exterior, un diámetro interior y tiene también un espesor. Entonces, todo eso está en las tablas. Y la B es la velocidad media del flujo. Ya vamos a ver cómo es la distribución de velocidades cuando un fluido se mueve dentro de una tubería. No es la misma en todos los puntos. Entonces se utiliza la velocidad media del flujo o la velocidad promedio del flujo. Ahora, yo reemplazo los datos, ¿no? La velocidad media del flujo, el diámetro, la densidad y la viscosidad. Aquí estaría viscosidad dinámica, pero también yo puedo escribir esta misma expresión reemplazando, lo voy a tratar de hacer, ¿no? Reemplazando en vez de viscosidad dinámica, velocidad, quedaría así, ¿no? Diámetro sobre viscosidad cinemática. Esta es más corta, digamos. Si yo reemplazo esto aquí, despejo la viscosidad dinámica, reemplazo y hago simplificaciones, tengo esto. Aquí uso la viscosidad cinemática, aquí uso la dinámica y la densidad. Y yo mayormente uso esta, ¿sí? Que es la más corta. Creo que he reemplazado bien, ¿no? A ver, díganme si he reemplazado bien. Si sale lo que he dicho. Creo que sí. Entonces, calculado el número de Reynolds, puede darnos un valor de menor que 2000, aquí. Si es menor que 2000, el flujo es laminar. Si es mayor que 4000, con seguridad el flujo es turbulento. ¿Sí? Entonces, ahora hay una región de transición, o que se llama región crítica, entre 2000 y 4000. Si nosotros calculáramos el número de Reynolds y nos da 3000, no podemos hacer nada, porque no es ni laminar, no es ni turbulento. Está en la región crítica, o también se llama región de transición. Entonces no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es, bueno, cambiar el fluido no puedo, porque seguramente yo quiero transportar un determinado fluido. Lo que podría hacer en ese caso, si me ha dado un número entre los dos límites, ¿no? Si me ha dado un número entre los dos, por ejemplo, aquí, ¿no? Entre los dos que me haya dado 3000,
Lo único que puedo hacer es cambiar el diámetro del tubo, aumentar o disminuir, de modo que llegue ya sea a la región laminar o ya sea a la región de flujo turbulento. Lo único que puedo hacer es cambiar el diámetro de las tuberías. Para que sea flujo laminar o flujo turbulento. ¿Por qué? Porque hay una determinada teoría que podemos aplicar si el flujo es laminar y otra determinada teoría que podemos aplicar si el flujo es turbulento. Pero cuando está en la región de transición no puedo hacer nada. Tengo que salir de esa región de transición para llegar a la región laminar o a la región turbulenta. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bien, entonces si no hay preguntas, vamos a seguir. Si alguien quiere que retroceda o que vuelva más atrás, me dice. Bien. Voy a obviar un poquito esto y voy a venir aquí. Después voy a volver a lo anterior. Todo lo que he hablado está representado en este diagrama que se llama el diagrama de Moody. Y luego voy a volver atrás, ¿no? El diagrama de Moody. Aquí dice zona de turbulencia. Zona de turbulencia completa. Fíjense, toda esta región es turbulencia completa. Simplemente hasta aquí es laminar. Fíjense, 3000 está aquí. Perdón, 4000 hemos dicho, ¿no? A ver. Reynolds menor que 2000. Aquí está 2000. Aquí. Entonces, de aquí para la izquierda es flujo laminar. Esta parte negra es región crítica o región de transición. Este se llama diagrama de Moody. Aquí está el número de Reynolds en este eje horizontal. Aquí está el factor de fricción, luego voy a hablar de esto. Y aquí está la rugosidad relativa, luego voy a hablar de esto. Pero lo que quiero que vean por el momento, por eso me he adelantado un poquito en mostrarles, es las regiones, ¿no? De Reynolds menor que 2000, flujo laminar. Entre 2000 y 4000, hasta aquí, región crítica o región de transición, por eso está marcada con negro. No hay teoría que pueda ser desarrollada en esta parte. Es una transición entre ambos flujos que es muy caótica y desordenada. Y después está la otra región caótica, pero donde podemos aplicar ciertas teorías, que es la zona de turbulencia. Es a la derecha, todo lo que está a la derecha. Bien, entonces este es el diagrama de Moody, que nos da una idea de cómo son las regiones de flujo laminar, región crítica o zona de transición y la región del flujo turbulento. Bien, ahora, una vez conocido el número de Reynolds, ya sabemos qué tipo de flujo es y nosotros sabemos que cuando un fluido se mueve por el interior de las tuberías, el fluido es viscoso, hay fricción con las paredes de la tubería, hay fricción entre las partículas del fluido internamente
Y entonces, de un punto A un punto B, que se mueve el fluido por el interior de una tubería, hay pérdidas de energía. Y esas pérdidas de energía se las puede calcular. Las pérdidas de energía se las representa en forma de altura de pérdida. La altura de pérdida es una altura en metros que representa a las pérdidas en la tubería. Y esa altura de pérdidas la puedo calcular con la ecuación de Darcy, que es esta. Esta es la ecuación de Darcy, que nos permite calcular la altura que representa a las pérdidas cuando el fluido se mueve por el interior de una tubería. Depende o está en función del factor de fricción. F es el factor de fricción. Hay tuberías más rugosas, menos rugosas. Hay más fricción, menos fricción. Depende del largo. Mientras más larga es la tubería, hay más pérdidas. Depende del diámetro también, mientras el diámetro interior siempre. Mientras el diámetro interior sea más pequeño, o sea, mientras más delgada sea la tubería, más pérdidas. Al revés, mientras más ancha o más diámetro tenga la tubería, menos pérdidas. Y finalmente el factor importante es la velocidad, ¿no? Mientras más rápido se mueve el fluido, mientras más velocidad media del flujo, como esto está al cuadrado, voy a tener más pérdidas. En realidad depende de esos 4 factores, ¿no? Factor de fricción, eso es por la fricción con las paredes, fricción interna del fluido, el largo, el diámetro y la velocidad media del flujo. De todos esos factores depende esta altura de pérdidas que representa a la energía que se pierde por fricción cuando un fluido está siendo transportado por una tubería. Ahora, ¿para qué hemos encontrado el número de Reynolds? Porque de acuerdo al número de Reynolds, nosotros sabemos que el flujo es laminar o el flujo es turbulento, y este factor de fricción se lo determina en función a si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No hay preguntas. Bien. Entonces, ¿cómo encuentro este factor de fricción? De acuerdo a la ecuación de Hagen-Poiseuille, puedo hacer el análisis y reemplazar y todo lo que está aquí y encontrar que el factor de fricción para un flujo laminar lo puedo encontrar con esa expresión, ¿no? Esta es la ecuación de Hagen-Poiseuille. Peso específico es densidad sobre gravedad. Perdón, aquí no está mal. A ver, peso específico del fluido debería ser densidad por gravedad. Aquí. Y entonces, reemplazando eso y haciendo las simplificaciones, nos va a quedar esta expresión. Haciendo las simplificaciones y ordenando, vemos que esto es, si paso esto abajo, tengo el número de Reynolds. O sea, esto estaría dividiendo entre el número de Reynolds.
Esta es la expresión para calcular el factor de fricción si el flujo fuera laminar. 64 entre el número de Reynolds. Y para el flujo turbulento, aquí tengo una tubería exagerando la rugosidad. Hay un diámetro interior, hay una rugosidad exagerada lógicamente, pero para que se note, cada tubería tiene una rugosidad, ¿no? Una tubería de acero es más rugosa que una tubería de plástico, de PVC, o un tubo de vidrio, ¿no? Si hubieran tuberías de vidrio que no se rompan, sería lo ideal, ahí la fricción sería muy pequeña. Entonces, la rugosidad es diferente de acuerdo al material. Y aquí en esta tabla, que va a estar en la tabla que nos está preparando nuestro auxiliar, tengo rugosidades de diferentes materiales, en metros o en pies. Tengo el vidrio 3 por 10 a la menos 7, vamos a hablar en metros. Luego está el plástico. Nosotros lo que más utilizamos es acero comercial o soldado. Entonces es 1, 2, 3, 4 y aquí sería 1, 2, 3, 4. 1.5 por 10 a la menos 4. Y así puedo usar hierro galvanizado, puedo usar hierro dúctil, acero remachado, etcétera. Depende de qué tipo de material tiene mi tubería. Aquí hay una tabla de rugosidades. Lógicamente, si la tubería es de un material especial y no está aquí, lo más sencillo es ir al internet, poner rugosidad de tal material y seguro que nos van a dar la información que necesitamos. Entonces, el factor de fricción cuando hablo de flujo laminar, el factor de fricción depende de la rugosidad. Y en ese caso se utiliza esta fórmula que los matemáticos nos han ayudado, nos los han deducido para que nosotros utilicemos esta fórmula si el flujo es turbulento para calcular el factor de fricción. 0.25 dividido por 7, logaritmo de 1 dividido 3.7 por, esto se llama rugosidad relativa, es dividir el diámetro entre la rugosidad. 574 números de Reynolds a la 0.9. Con esto calculo el factor de fricción una vez que haya calculado el número de Reynolds y sepa que el flujo es turbulento. ¿Sí? Aquí tengo que tener en cuenta el diámetro interior, la rugosidad y el número de Reynolds. A su vez, el número de Reynolds toma en cuenta la velocidad media del flujo, la viscosidad del fluido, y entonces de esa manera encuentro el factor de fricción. No sé si hay preguntas hasta aquí. Bien, todo lo que he hablado hasta ahora está representado en el diagrama de Moody, que hace un momento les había adelantado, les había mostrado sobre el diagrama de Moody.
Espérenme un segundito. Ahora sí. Dice, todo lo que está, otra forma de hallar esto es utilizar el diagrama de Moody. Lógicamente que no va a ser un valor exacto. Lo más exacto es aplicar la fórmula, ¿no? Pero a veces puedo no disponer de todos los datos y con el diagrama de Moody me puedo dar una idea aproximada de cuánto sería el factor de fricción para ese caso. ¿Sí? Entonces, si nosotros entramos con el número de Reynolds y aquí calculamos la rugosidad relativa, ¿no? Digamos una rugosidad relativa de 500. Un número de Reynolds de 10 a la 4, aquí sería 2000, 3000, 10,000, digamos un número de Reynolds de ese valor. Llegamos a este punto y podemos leer cuánto sería su factor de fricción. Este sería el factor de fricción. Entrando con un número de Reynolds de 3 por 10 a la 4 y una rugosidad relativa de 500, entonces podemos encontrar el factor de fricción. Aproximado, ¿no? Más exacto es calculando con la fórmula. Y si el flujo fuera laminar, pues estaríamos por aquí, ¿no? Por aquí. En alguna región por esta superficie. La región de la subturbulencia es más amplia porque hemos dicho mayormente un fluido se mueve por el interior de las tuberías con flujo turbulento. Y dependiendo de la rugosidad relativa, que es dividir el diámetro entre la rugosidad absoluta, tengo diferentes curvas, ¿no? Y aquí estaría el límite, estas serían las lisas, ¿no? Las tuberías lisas, las que tienen menos rugosidad. Bien, no sé si está claro hasta acá. Es el diagrama de Moody. Aquí hay otro, tal vez más claro, ¿no? Otra vez el diagrama. Aquí está la región laminar, menor que 2000. Laminar de 2000 a 4000. Aquí está la región de transición entre flujo laminar y turbulento. Y a partir de 4000 hacia la derecha tenemos la turbulencia, el flujo turbulento en realidad. Acá tengo rugosidades relativas, acá factor de fricción y en el eje horizontal está el número de Reynolds. Este diagrama lo van a tener en su folleto, en su guía de tablas que el auxiliar nos está preparando para esta parte. Bien. Otro elemento importante cuando hablo de tuberías es la cédula de la tubería. Es como la cédula de identidad, ¿no? Una tubería tiene una cédula y normalmente para transportar fluidos grandes distancias y alta presión se utilizan tuberías normalmente de acero, ¿no? Y hay tuberías
de acero de cédula 30, cédula 40, cédula 80. Cada una tiene características especiales. Normalmente la cédula es la relación entre el diámetro y el espesor. Eso es la cédula. Y dependiendo del valor de esta cédula, también esa cédula nos puede dar la información de cuánta presión y esfuerzo puede soportar la tubería. Entonces uno puede entrar a la red y buscar cédula de tuberías. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Y de acuerdo a la cédula nos pueden dar los diámetros, diferentes características de la tubería. Lo importante es que las más usadas en transporte, como les decía, a largas distancias y con presión, son la cédula 40 y la cédula 80. Normalmente la cédula 40 es la que se utiliza para transporte de agua y fluidos a presión moderada, y la cédula 80 ya se utiliza para transportar fluidos a altas presiones. Es una tubería más resistente, ¿no? Seguramente tiene más espesor también, y es una tubería que se utiliza para transportar fluidos a alta presión. Entonces, eso es la cédula, ¿sí? La cédula es la relación entre el diámetro interior y el espesor de la tubería, y de acuerdo a esa relación también puedo averiguar qué características, de qué material se ha fabricado la tubería, qué características tiene una cédula 40, una cédula 80, ¿no? ¿Qué tipo de acero es la 40, qué tipo de acero es la 80, y cuánta presión máxima va a soportar? Todo eso averiguando la cédula y las características de la tubería. Vamos a tener una tabla seguramente para que ustedes vean en el folleto que nos está ordenando el auxiliar. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Y en la siguiente clase voy a hacer algunos cálculos para que ustedes tengan como ejemplo. Ahora estoy desarrollando la teoría, la introducción. Y vamos a terminar con esto más hoy. Vamos a hablar de los perfiles o gradientes de velocidad para secciones circulares. O sea, perfil o gradiente de velocidad quiere decir cómo varía la velocidad del flujo por el interior de la tubería. Y precisamente por la rugosidad de las tuberías, en las paredes la velocidad es cero. O sea, en las paredes de la tubería aquí y aquí es la velocidad cero. A medida que nos vamos acercando al eje, en el eje la velocidad es máxima. ¿Sí? En el eje de la tubería la velocidad es máxima, tiene su máximo valor. A medida que nos acercamos al eje va aumentando el valor, el gradiente va subiendo, pero no utilizamos esta velocidad para los cálculos, ¿no? Utilizamos la velocidad media del flujo, que de acuerdo a análisis estadísticos está más o menos aquí.
Esta es una parábola. La distribución es parabólica y la velocidad media del flujo que utilizamos para los cálculos está ahí. Es resultado de hacer un análisis estadístico de la distribución parabólica que tiene esta variación de la velocidad con relación al eje de la tubería. Se usa la velocidad media del flujo, no se usa la máxima, y en las paredes la velocidad es 0 porque en las paredes la rugosidad es la más grande, ¿no? Hay que vencer esa rugosidad y entonces empieza a aumentar la velocidad hasta que cuando llego al eje es la velocidad máxima. Pero para cálculos, vuelvo a repetir, se utiliza la velocidad media del flujo, que es la velocidad, digamos, estadísticamente la más probable en este caso. Si nosotros quisiéramos calcular por alguna razón la velocidad en un punto, tal vez puedo cambiar aquí de color, digamos en un punto aquí, por alguna razón, quiero calcular la velocidad local en un punto. La velocidad local es la U, que puedo calcular con esta fórmula. En un punto determinado, si por alguna razón yo quiero calcular la velocidad local en un punto, tendría que medir este radio, que es este R. Tengo que medir el R0, que es el radio interior de la tubería, R sub 0, y B es la velocidad media del flujo, y reemplazando acá encuentro la velocidad local en ese punto, es decir, la velocidad localizada o la velocidad en ese punto. A veces se requieren hacer monitoreos, ¿no? ¿Cuánto es la velocidad a tal distancia del eje por alguna razón? Entonces, se puede calcular usando esta expresión. Bien, no sé si hay preguntas. Es laminar, o si el flujo es turbulento, la distribución de velocidades es lo mismo que decir el gradiente de velocidad o el perfil de velocidad, es lo mismo, ¿no? Distribución de velocidad, perfil de velocidad o gradiente de velocidad es lo mismo. En un flujo laminar y en un flujo turbulento, la distribución es parabólica. Solo la única diferencia es que en el turbulento la parábola, bueno, en el laminar la parábola es así en punta y en el turbulento es un poquito más achatada. Esa es en el laminar la velocidad máxima es más grande porque esta distribución de parábola es en punta. Y en el caso de la lámina del turbulento es un poquito más achatada la parábola, no es tan en punta. Entonces, esa es la única diferencia. Distribución parabólica en ambos casos. En ambos casos la velocidad es 0 en la pared de la tubería y a medida que nos acercamos al eje va aumentando la velocidad. La única diferencia es que una parábola es más en punta y la otra es más achatada. En el caso de la laminar es más en punta y en el caso de del flujo turbulento es una parábola más achatada, no es tan en punta. Bien, entonces esto es lo que esta formulita, aquí está más claro, ¿no? Si yo quiero calcular en este punto la velocidad, entonces tengo que medir
esta distancia, todo esto es el radio interior, aplico la fórmula y puedo calcular cuál es la velocidad en ese punto. Ese es el perfil de velocidades. Aquí está lo que decía, ¿no? Todo esto era para laminar, y la única diferencia con el turbulento, la única diferencia es que la parábola es más achatada. ¿Sí? El gradiente de velocidad es parabólico, parábola, y este sería el esquema para el flujo turbulento. Bien, entonces, recapitulando, tal vez para terminar esta parte, los matemáticos, esto era para laminar, esto es para turbulento, y los matemáticos nos han hecho el favor de encontrarnos una ecuación que nos permite calcular la velocidad en un punto local para el flujo turbulento, que depende del factor de fricción, y aquí están las dos ecuaciones que se pueden utilizar para calcular la velocidad local en un punto cuando el flujo sea turbulento. Entonces, simplemente es aplicar la fórmula, ¿no? Y calcular, ¿no? Necesito el factor de fricción, la velocidad media del flujo, la distancia a la cual quiero calcular y el radio interior. Y la máxima velocidad que esté en el eje, puedo calcular con esta expresión. Si el flujo es turbulento, cuando el flujo es turbulento, puedo usar esa expresión. Bien, voy a recapitular todo y hasta aquí vamos a llegar hoy. Retrocedo. Hemos hablado de qué estudia la mecánica de fluidos o qué nos interesa estudiar ahora a nosotros. El movimiento de fluidos por el interior de tuberías, y normalmente este movimiento es causado por fuerzas o diferencia de presión. Cuando se hace un balance de energía, se puede usar la ecuación de Bernoulli. Cada una de estos términos de la ecuación de Bernoulli es una altura, ¿no? Esta es la altura de presión, esta es la altura geodésica o la altura a un nivel de referencia. Esta es la altura que representa la energía cinética, a la velocidad. Y entonces, en realidad, estoy haciendo un balance de energías en función a alturas. ¿Sí? Bien. Luego hemos hablado de las características del flujo laminar y del flujo turbulento. Hemos hablado del número de Reynolds, cómo está definido. Hay dos formas, una es esta, con la densidad y la viscosidad dinámica, y otra es solo esta, simplemente con la viscosidad cinemática, reemplazando esto acá y haciendo simplificaciones. Cuando el número de Reynolds calculado de esa manera es menor que 2000, el flujo es laminar, y cuando es mayor que 4000, el flujo es turbulento. Si estoy en el medio de estos dos, estoy en la región crítica o región de transición, debo salir de esa región porque no hay teoría para aplicar cuando estamos en esa región. Entonces, la única salida sería aumentar el diámetro de la tubería para salir de la zona de transición. ¿Cómo calculo la altura que representa las pérdidas? Con la ecuación de Darcy, que depende del factor de fricción, del largo de la tubería, del diámetro interior y la velocidad media del flujo. Dependiendo qué flujo es, puedo calcular el factor de fricción
si es laminar, dividiendo 64 entre el número de Reynolds, esto es resultado de analizar la ecuación de Hagen-Poiseuille. Si el flujo es turbulento, hay rugosidad en el material, en el interior de las paredes, hay aspereza y rugosidad, y entonces puedo usar esta otra expresión que toma en cuenta la rugosidad absoluta que está en esta tabla, ¿no? Y de acuerdo al material yo puedo averiguar cuál es la rugosidad absoluta. También depende el número de Reynolds y con eso calculo el factor de fricción. Lógicamente el diámetro interior es muy importante. Todo esto está englobado o representado en un diagrama que se llama el diagrama de Moody, que me permite conocer el factor de fricción si tengo de información el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Puedo averiguar en forma aproximada cuánto es el factor de fricción. En forma exacta, aplicando esta formulita. Bueno, y aquí también hay otro diagrama de Moody que nos dice prácticamente lo mismo. Dónde está el flujo laminar, dónde la zona crítica o de transición y a partir de ahí flujo turbulento hacia la derecha. También acabamos de analizar lo que es la cédula de una tubería que nos da cierta información de las características del material y la resistencia y cuánta presión soporta, etcétera, cuando estoy hablando de la tubería de acero, especialmente de la tubería, de la cédula de las tuberías de acero, ¿no? Las más utilizadas, cédula 40 y cédula 80. La 40 sirve para transportar fluidos a presión moderada, especialmente agua, y la 80 para transportar fluidos a alta presión. En el interior de la tubería, la velocidad varía, los perfiles de velocidad o los gradientes de velocidad nos muestran que la velocidad varía, no es constante, es una variación parabólica, la distribución de velocidades o el perfil o el gradiente es una distribución parabólica. Esto es para flujo laminar. En las paredes la velocidad es 0 y a medida que nos acercamos al eje donde la velocidad es máxima. En puntos intermedios o llamados puntos locales, puedo calcular la velocidad local en un punto aplicando la formulita que está aquí. Flujo laminar. Aquí está otro esquema. Y luego el flujo turbulento, he dicho que también la distribución es parabólica, la velocidad es 0 en las paredes, pero la parábola es más achatada. Aquí también hay una velocidad media de flujo, ¿no? Con la que se hacen los cálculos, que está más o menos por esta región, la velocidad media del flujo. Y si quiero la velocidad local en un punto, tendría que aplicar la fórmula que está aquí, ¿no? Que depende del factor de fricción y de la velocidad media del flujo. Y lógicamente del radio interior y la distancia donde yo quiero calcular la velocidad. Bueno, hasta ahí vamos a hacer hoy. También puedo calcular la velocidad máxima que está en el eje, utilizando esta expresión que está aquí. Está en función del factor de fricción también y de la velocidad media del flujo. Bien, no sé si hay preguntas. Hasta aquí vamos a hacer hoy. Vamos a continuar, tal vez les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cálculo para que ustedes
Vean, todavía no tienen sus tablas, seguramente con el auxiliar van a practicar esto. Voy a dejar de compartir la pantalla.